conjunto de números irracionales. Vamos a ver si tenés clara cuál es la diferencia entre un número racional y un número irracional. Estos son dos conjuntos disjuntos. Significa que son dos conjuntos que están separados. No tienen elementos en común. Son totalmente opuestos y cuando los graficamos están totalmente separados uno de otro. No comparten elementos en común. Vamos a ver que este conjunto de números racionales, Q, está formado por los números racionales, son aquellas fracciones que pueden expresarse como números decimales y también los números enteros, porque sabemos que si escribimos denominador 1, este número entero pasa a ser una fracción, pasa a ser un número racional. Dentro de los números enteros tenemos los números naturales que incluyen al cero, los números naturales, el cero y los números naturales negativos. Dentro de los enteros podemos distinguir tres grandes grupos. Los naturales, que representarían la parte positiva, el cero y los números naturales negativos. Ahora bien, vamos a decir que los números racionales, un número es racional cuando puede ser expresado como el cociente entre dos números enteros. Y esa expresión es una fracción y su expresión decimal puede ser finita o periódica. En este caso vamos a ver que hay fracciones que las vamos a expresar como números decimales dividiendo el numerador por el denominador. Y que hay números como estos decimales que tenemos acá, 0,375, sería 0,375 milésimos. Este número es un número decimal exacto. En el caso de un tercio, si yo lo divido, me queda 0,3 con un arquito, es un número decimal periódico puro. Y en el último caso, 5 dividido 18 me da 0,27, en el cual el 7 se repite infinitamente. Este número tiene una parte decimal entera, que es el 2, y una parte decimal periódica, que es el 7. Estos tres tipos de números pueden expresarse como fracciones. ¿Qué pasa con los números irracionales? Un número es irracional cuando no puede ser expresado como el cociente entre dos números enteros por tener una cantidad infinita de cifras decimales no periódicas. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que este también va a tener una cantidad infinita, como los números periódicos que vimos en el caso de arriba, pero esas cifras no van a ser periódicas, es decir, que no se van a repetir siempre los mismos números. No hay una regla de formación. Por ejemplo, pueden ser las raíces no exactas, son números irracionales, como la raíz de 3, que me da 1,7320508. La raíz cúbica de 7, que me da 1,9129311. La raíz cuarta de 6, que me da 1,56508845. Y hay otros números irracionales que se obtienen a partir de una ley de formación. A ver, fíjense. 0,13, 9. Después viene 11, 13, 15. ¿Qué seguirá después? Seguramente pensaste 17, 19, 21. Pareciera ser que la ley de formación a partir del 11, fíjense que son los números impares, 11, 13, 15, 17, etc. 2,46, 81, 01, 21, 4. Si vemos ahí la ley de formación, podemos ver que tenemos 10, 12, 14. ¿Qué seguirá después? Te leí el pensamiento. 16, 18, 20, 22. Es decir, que esta ley de formación que tenemos acá incluye a los números pares a partir del 10. Y en el último tenemos 5,
1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. ¿Y después qué vendrá? Más de uno habrá pensado que sigue con el 4, pero en ese caso sería un número periódico. En este caso, según la ley de formación, si vos te fijás, a partir de la coma aparece el 1, el 2 aparece 2 veces, el 3 aparece 3 veces, el 4 aparece 4 veces y el 5, ¿cuántas veces aparecerá? 5 veces. Y el 6, 6 veces. Y el 7, 7 veces. Bueno, así infinitamente vamos armando un número irracional. ¿Te quedó más claro? Espero que sí. Y entonces, aprovechando esta revisión que hicimos de la diferencia entre un número racional e irracional, te animo a que puedas completar en estos ejercicios que tenemos acá la palabra racional o irracional de acuerdo a la resolución de estos ejercicios. Adelante. Propiedades de la potenciación y de la radicación. La primera propiedad se llama producto y cociente de potencias de igual base. Y esto te recordará a esas propiedades que te enseñaban cuando estabas en primero o segundo año del secundario. Ahora lo estamos aplicando con números irracionales. Producto de potencias de igual base. Decíamos que, en este caso, a a la n por a la m es un producto, significa multiplicación de dos potencias que tienen la misma base. Recordemos que la base, en este caso, es la a, y el exponente es la n para un caso y la m para el otro. Cuando teníamos una multiplicación de dos potencias que tenían la misma base, para poder resolverlo, no tener que resolver individualmente cada una de esas potencias, podíamos aplicar esta propiedad que me reducía el ejercicio y que me daba otra potencia que va a tener la misma base y cuyo exponente será la suma de los exponentes que me dan. ¿Qué pasa en el caso del cociente? Cociente es división. Si yo tengo la división de dos potencias de la misma base, me va a quedar la misma base. ¿Y qué va a pasar con los exponentes? Se van a restar. Recordá, en producto sumo y en la división resto. Propiedad distributiva de la potenciación y de la radicación respecto a la multiplicación y a la división. ¿Cuándo la potencia es distributiva? Cuando tenemos una multiplicación y una división. Y en este caso hay una igualdad. Quiere decir que si en algún ejercicio me da a por b y lo elevo a la n y me resulta más fácil resolver como a la n por b a la n, lo puedo hacer. Pero si también están separados y yo observo que en los dos casos el exponente es el mismo, puedo multiplicar las bases y el resultado elevarlo al exponente. Me va a dar exactamente el mismo resultado. Lo mismo ocurre con la división. Si la división está junta, es decir, tengo una fracción que lo elevo a una potencia, me va a dar lo mismo que si elevo sucesivamente el numerador a la potencia y el denominador a la potencia. Pero si en un ejercicio está al revés, o sea, el numerador y el denominador están separados como números con una potencia, ¿no? Y ese exponente es el mismo, tranquilamente puedo armar una fracción y elevar ese resultado a dicho exponente. Esto parece, visto de esta manera, parece como inusable, pero vamos a ver en los ejercicios cómo se puede utilizar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Qué pasa en el caso de la raíz? Lo mismo, la raíz es distributiva con respecto a la multiplicación y es distributiva con respecto a la división. Estas propiedades que nosotros estamos analizando nos van a servir para después poder resolver operaciones con números irracionales. ¿Por qué? Porque al ser un conjunto aparte del conjunto de los números racionales, tiene sus propias reglas para poder sumar, para poder restar, para poder multiplicar, para poder dividir.
que no son las mismas que para las fracciones. Por ese motivo es que nos estamos preparando, estamos analizando toda una serie de propiedades que después las vamos a tener que aplicar en nuestros ejercicios. Otra propiedad es potencia de otra potencia y raíz de otra raíz. Como observamos, la a está elevada a un exponente n y este resultado está elevado a la potencia m, al exponente m. ¿Qué me daría de resultado? Bueno, me va a dar una potencia que va a tener la misma base a y el exponente lo voy a obtener multiplicando los dos exponentes que tengo, el n y el m. En el caso de la raíz, tengo raíz n de la raíz m. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar la misma raíz en el cual los índices los voy a poder multiplicar. Próxima propiedad, potencia con exponente negativo. ¿Qué hace la potencia con este exponente negativo? Invierte. Si tengo un número entero a la menos n, me quedaría 1 sobre a elevado a la n. Si tengo a sobre b elevado a la menos n, puedo invertir, me estaría quedando b sobre a elevado a la n. Es decir, que la potencia negativa lo que hace es invierte. En el caso, ya que estamos, ¿no? En el caso del exponente 0, cuando un número estaba elevado a la 0, el resultado me daba 1, ya sea que la base fuera positiva o fuera negativa. Y cuando cuando el número tiene base 1 elevado a cualquier exponente, siempre el resultado me va a dar 1. Simplificación y amplificación de índices. Simplifico. Para poder simplificar el índice y el exponente, tengo que buscar un divisor que sea común a ambos, al índice que es la n y al exponente que es la m. De esa manera, mi fracción puede quedar reducida. Pero en algunos casos por ahí, lo que yo necesito es amplificar, es decir, agrandar dicha raíz y dicho exponente. Esto sobre todo lo vamos a utilizar más adelante cuando veamos la multiplicación. Bueno, en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por un mismo número el índice y el exponente. Hacemos una aclaración. Esto lo vamos a poder realizar siempre que la a sea mayor que 0, es decir, consideramos una base positiva y los números por los cuales estamos dividiendo r tiene que ser distinto de 0, no puedo dividir por 0 y tampoco puedo multiplicar por 0 porque estaría anulando el ejercicio que no es el ejercicio original. ¿Por qué me dice que la a tiene que ser mayor que 0? Porque tenemos la posibilidad de, al ser positivo o negativo, sabemos que eso está relacionado con el exponente. Si la base es positiva y el exponente es par, me da positivo. Si es impar, me da positivo. Si la base fuera negativa y el exponente es par, me lo transforma en positivo. Y si es impar, me lo transforma en negativo. Es decir, el problema que tenemos es que al estar multiplicando por este tipo de números podemos llegar a variar la resolución de la base de acuerdo a su signo. Por eso se aclara que esta amplificación y simplificación se refiere a números mayores que 0. Además, si nosotros consideramos raíces de números negativos, hay casos en los cuales las raíces de ciertos números negativos nos obligaría, si el índice es par, a obtener un número complejo. Entonces nos estaríamos saliendo de este campo numérico, que es el de los números irracionales, que es el que estamos investigando. Cuando querramos investigar sobre los complejos, ya nos ocuparemos de las raíces pares de base negativa. Ahora bien, esto es muy útil. La radicación puede expresarse como una potencia
potencia exponente fraccionario. Y vuelvo a lo mismo, esto es una igualdad. Cuando yo tengo un número irracional, el número irracional está formado por una raíz, que se llama radical, el símbolo, la n, que se llama índice, y la m, que es el exponente. A la m es lo que se llama radicando, que es lo que está dentro. Esta raíz se puede expresar como un número elevado a una exponente, es decir, como una potencia. ¿Cómo? Bueno, el índice se transforma en el denominador de ese exponente y el exponente se transforma en el numerador de esa fracción que va a formar el exponente de este número, de esta base A. ¿Vamos a aplicar lo visto en ejercicios? Te doy un consejo. Esta es una grabación. Podrías ir deteniendo esta grabación en partes y tratar de resolverlo de acuerdo a lo que estuvimos explicando. Y si no, te lo voy a explicar. Vamos al primer ejercicio. En el primer ejercicio tenemos 7 a la quinta por 7 al cuadrado dividido 7 a la cuarta. Me pide encontrar el resultado. Entonces, voy a aplicar las propiedades. Primero la del producto. Sabemos que producto de potencias de igual base me daba una potencia de la misma base, por lo tanto me daba 7. ¿Y qué voy a hacer con los exponentes? Recordá, cuando era producto sumaba los exponentes, por eso me da 7 a la 7. Pero después tengo una división, dividido 7 a la cuarta. Recordemos que cuando era división, se llamaba cociente, las potencias se restaban. Por lo tanto, me va a quedar la misma base 7. ¿Y qué voy a hacer con los exponentes? 7 menos 4 me va a dar 3. Y ahí resolvemos 7 al cubo. Recordemos, 7 al cubo significa 3 veces 7. Es decir, 7 por 7 por 7. Si no es 7 por 3, ¿eh? 7 por 3, 21 es otra cosa, es un invento. Esto es repetir 3 veces la multiplicación del 7 por sí mismo. En este ejercicio B tengo 3 a la séptima dividido 3 a la quinta, todo elevado al cuadrado. Como es una división, aplico cociente de potencias, los exponentes se restan, por lo tanto me queda 7 menos 5 me da 2, me queda 3 a la 2, elevado nuevamente a la 2. ¿Y esta propiedad cuál era? Era potencia de otra potencia, en la cual los exponentes se multiplicaban. Por eso 2 por 2, 4. 3 a la cuarta, 3 por 3 por 3 por 3, 81. En el C, vuelvo a tener los dos paréntesis. Fíjense la coincidencia que tengo dos productos de potencias de igual base. Recordemos, en el producto las potencias se suman. Por lo tanto, me queda la base 4 y voy a sumar 6 más 2, me va a dar 8. Y en el otro caso, el 1 más el 4 me va a dar 5. Pero me aparece un cociente, es decir, una división de potencias de igual base. Entonces voy a hacer 8 menos 5, 3. La base va a ser la misma 4. 4 a la tercera, 4 por 4 por 4, 64. ¿Viste que no era tan difícil? En este caso tenemos el campo de las raíces. Tenemos raíz de 5 por raíz de 20. Y si nos ponemos a probar, incluso si quieren y tienen una calculadora a mano, también podrían resolverla. La raíz de 5 y la raíz de 20 no tienen resultados exactos. Son números irracionales individualmente. Pero podríamos aplicar la propiedad inversa de la distributiva. Recordemos que la distributiva reparte, separa raíces. La inversa de la distributiva, cuando se da cuenta que los índices son iguales, fíjense que en este caso el índice que no se escribe es el 2. Está remarcado con rosa para que ustedes recuerden que la raíz cuadrada es la única que no se escribe el índice. Como yo observo que los dos tienen la misma raíz, que tienen el mismo índice, puedo juntarlo. Cuando yo lo junto,
Digo 5 por 20 me da 100 y la raíz de 100 es 10. Lo pude finalmente resolver. En el caso de la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 64, hay una propiedad que vimos que era raíz de otra raíz. Y entonces digo 2 por 3, 6. Y la raíz sexta de 64 me va a dar 2. En el caso del f, también observo que las dos raíces tienen índice 4, por lo tanto están separadas. Las puedo juntar dentro de una raíz y resuelvo 162 dividido 2, 81, y me queda la raíz cuarta de 81, que es 3. Convengamos que estas propiedades se aplican en muchos casos en que quizás, como por ejemplo la raíz cuarta de 2, es un número irracional. Por lo tanto, por más que yo quisiera dividir individualmente cada una de estas raíces, esto no lo podríamos resolver, igual que la raíz cuarta de 162. Es decir, separadas no se pueden, pero juntas sí. Vamos a pasar a otro ejercicio. Expresa como potencia o raíz según corresponda. ¿Te acordás los que te expliqué antes? Que si teníamos un número elevado a una fracción, se podía escribir como un radical, como una raíz. Y si teníamos un radical, se podía expresar como fracción. ¿Sí? ¿Te acordás? Bien. Acordate, el índice pasaba a ser el denominador y el exponente el numerador. Bueno, a ver si lo puedes resolver. Y si no, te ayudo. Bueno, a ver, raíz cuadrada de 7. Acá aparecen dos manchones amarillos que están representando a dos elementos que están, pero en realidad no se escriben. A ver, el índice va a ser 2 porque es raíz cuadrada y el exponente de 7 es 1. Por eso, al transformarlo me va a quedar 1 sobre 2. Recordá, el índice es denominador y el exponente numerador. En este caso tenemos el caso contrario. 5 a la 1/3 lo tengo que escribir como una raíz. Por lo tanto, ¿qué dijimos? El denominador es índice, el numerador es exponente, raíz cúbica de 5. En este caso tengo raíz quinta de 2 a la 3. Índice, denominador, exponente, numerador. Por eso me queda 2 a la 3 quintos. Y en este caso tengo 3 a la 4 séptimos. Recordamos de nuevo y nos queda que el resultado va a ser la raíz séptima de 3 a la cuarta. Grabémonos. El índice pasa a ser denominador y el denominador pasa a ser índice de la raíz. El exponente pasa a ser numerador y el numerador pasa a ser exponente. ¿Está claro? Sigamos. Aplica las propiedades y expresa como una única potencia. Uy, uy, uy. Tenemos que aplicar todas las propiedades que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Sí? ¿Te animás a resolverlo? Te voy a ayudar. Muchas veces sabés que en matemática no existe una sola forma de resolver los ejercicios. Por eso te propongo acá algunas de las maneras en que pueden resolverse. En este caso, lo que me pedía era que el resultado final estuviera expresado como una potencia. Por lo tanto, en este caso tengo la raíz cuadrada de a por a a la 1/3. Acá puedo aplicar. Por el producto de potencias de igual base, sabemos que a a la 1 y a a la 1/3 es un producto, por lo tanto me da nos queda la misma base que es a, y los exponentes los vamos a sumar. 1 más 1/3, que me va a dar 4/3, elevado a la a1. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada la puedo expresar como una fracción y me queda elevado a la 1/2, por lo que vimos antes. Y a partir de acá, como es potencia de otra potencia, vamos a multiplicar 4/3 por 1/2.
Simplifico el 2 con el 4, operaciones con fracciones, y me queda a la 2 tercios. Pero también hay otro camino, y ese camino es llevarlo primero a raíces. Y entonces me queda la raíz de a por raíz cúbica de a la 1. Transformé el 1/3 en una raíz. Aplico la propiedad distributiva de la raíz aprovechando que tengo un producto. Y me queda una raíz de otra raíz. Multiplico las dos raíces, 2 por 3, 6. Y después llevo cada una de estas raíces a una potencia. Me queda a la 1/2, a la 1/6. Se suman por producto de potencias de igual base, ya que la base es la a. Me queda la misma base a y los exponentes los voy a sumar 1/2 más 1/6. Como ustedes pueden ver, en los dos casos me está dando exactamente el mismo resultado. En este caso tenemos raíz de b por raíz de b al cubo. También tenemos distintas maneras de hacerlo. O aplicar la inversa de la distributiva, aprovechando que tengo una raíz y una multiplicación. Lo junto todo dentro de una raíz y me queda b por b al cubo. Pero ¿qué pasa? Que b, cuando no tiene exponente, quiere decir que esté elevado a la 1. Quiere decir que 1 más 3 que tengo me va a dar 4. La raíz de b a la cuarta la puedo expresar como una fracción, por lo que ya sabemos, simplificamos numerador y denominador y el resultado va a ser b a la cuarta. Pero también lo que podríamos hacer es ya desde el vamos transformar esas raíces en potencias de exponente fraccionario, sumar esos exponentes y ahí vamos a obtener el mismo resultado. Vamos al c. C al cuadrado por raíz de c todo elevado a 3 medios. La manera por ahí más simple de resolverlo es la raíz la transformo en potencia, 1/2. Aplico el producto de potencias de igual base. Acuérdense que cuando era producto se sumaban los exponentes, por eso me queda 5 medios. Y después tengo potencia de otra potencia, multiplico los dos exponentes y me queda c a la 15 cuartos. Yo les recuerdo que hay muchas maneras de resolver los ejercicios. Quizás se te ocurre alguna otra que también es correcta. Vamos al ejercicio D. En el ejercicio D tenemos, ven que se va complicando, ¿no? La raíz cuarta de a la 3/5 por la raíz quinta de. En este caso lo que hacemos es la raíz quinta de, la llevamos a su expresión fraccionaria y nos encontramos con un producto de potencias de la misma base va a ser e. Voy a sumar 3/5 más 1/5, me va a dar 4/5. Y después, ¿qué hago? La raíz cuarta la transformo en un exponente fraccionario, va a ser 1/4. Multiplico aplicando potencia de otra potencia, el 4/5 con el 1/4, puedo simplificar los 4 y el resultado me va a quedar e elevado a la 1/5. Pero también lo que yo podría hacer es desde el vamos transformar la e a la 3/5 como la raíz quinta de e a la 3. Y me encuentro con que tengo dos raíces que tienen el mismo índice, que es 5. Por lo tanto, aplico la inversa de la distributiva y lo junto todo dentro de una raíz quinta. Y ahí me queda e a la 3 por e a la 1. ¿Qué voy a hacer? Como es producto, puedo sumar los exponentes. 3 más 1 me va a quedar e a la 4. Ahora me quedó una raíz de otra raíz. Cuando tengo raíz de otra raíz, ¿qué se hace con los índices? Se multiplican 4 por 5, 20, e a la cuarta. Y a partir de acá, ¿qué puedo hacer? Lo transformo en un exponente fraccionario. Me va a quedar e 4 sobre 20. Simplifico el 4 con el 20 y me va a quedar e a la 1/5. ¿Viste que no es tan difícil? Integramos todas las propiedades que estuvimos viendo.
Vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver cómo hacemos para ubicar estos números irracionales en la recta numérica. Primero, se denomina radical a la raíz indicada de un número con solución real. Son radicales raíz de 6, raíz cúbica de 4, y no lo son raíz cuadrada de menos 5, raíz cuarta de menos 7. Estaríamos en la presencia de números imaginarios. En raíces donde el valor numérico se expresa como una variable, esta solo puede tomar los valores en los que la raíz tiene solución real. Representación en la recta real. La raíz cuadrada de un número puede ser representada en la recta real aplicando la propiedad pitagórica. A ver, recordemos. Los números naturales son fáciles de representar. Los enteros también. Los decimales los puedo representar por aproximación e incluso sería de una manera más exacta representarlo como fracciones. Pero ¿qué pasa con los números irracionales que tienen infinitas cifras decimales? Ustedes recordarán que los números irracionales surgen a partir de una problemática que descubren los pitagóricos cuando tenían una mesa cuadrada cuyos lados eran de 1 metro de ancho por 1 metro de alto, o de largo, como quieran verlo, ancho por largo o ancho por alto. En ese caso, esta mesa tenía 1 metro por 1 metro. Cuando quisieron calcular el valor de la diagonal aplicando el teorema de Pitágoras, es que aparece por primera vez el primer número irracional, raíz de 2, que era un número totalmente desconocido para los pitagóricos, siglo V a.C., en el cual los números que ellos conocían eran todos los números racionales. Cuando surge este número, se tuvo que comenzar a estudiar toda una operatoria aparte porque las propiedades que cumplían no eran las mismas que otros conjuntos numéricos. Uno de los problemas también que aparecieron fueron estos, la representación de los números irracionales. Y entonces se recurrió a su origen, que fue el teorema de Pitágoras. Y entonces, por ejemplo, la raíz de 2, dijimos que surgía a partir de un cuadrado. Fíjense en el gráfico que tenemos un triángulo que tiene base 1 y altura 1. Podría tranquilamente armar el cuadradito, ¿no? Base 1, altura 1 y trazar la diagonal. Bueno, cuando yo tomo este triángulo, base 1, altura 1, y calculo por el teorema de Pitágoras el valor de la hipotenusa, obtengo la raíz de 2. En el caso de, se podría sacar y graficar otros ejercicios. ¿Cómo hago para marcar el puntito? Porque el número raíz de 2 ya está, pero me interesa marcarlo en la recta numérica. Entonces, en una recta graduada donde se respeta la escala, fíjense que la distancia entre el 0 y 1 se vuelve a repetir entre el 1 y el 2, tomo con un compás la distancia del 0 a donde termina esa raíz de 2, es decir, tomo con el compás la distancia de la hipotenusa y marco un arco que va a cortar a la base, a la recta numérica, a la base del triángulo, en el punto raíz de 2. Y ese va a ser el número irracional. Convengamos que la raíz de 2 es aproximadamente 1,41 y pico, porque sigue infinitamente. Si nosotros nos fijamos, nos da aproximadamente correcto. Raíz de 10. Tenemos la raíz, y ahí lo podemos descomponer entre ¿quiénes? Entre 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Sí? 3 al cuadrado es 9, más 1 al cuadrado, que es 1, me da la raíz de 10. Si vamos al gráfico, tomamos la base que sea 3, la altura que sea 1, tomamos con el compás, recuerden que el compás voy como si fuera, hacemos un pinchecito en el 0, tomamos la distancia raíz de 10 y ahí marcamos un arco sobre la recta y nos va a quedar número raíz de 10. Vamos a revisar algunos otros.
En este caso tenemos un ejercicio. Fíjense, tengo que ver qué número es A y qué número es B. Recordá aplicar el teorema de Pitágoras. En todos los casos la unidad, ¿sí?, es 1, 2, 3, 4. En este caso es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Podríamos aventurar aproximadamente que la A está cayendo en 1, 2, 3, 4,5 pareciera, ¿no? Y en el caso de B pareciera ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, podría ser menos 5,1, menos 5,2, menos 5. No tenemos así si aciertas cuál es ese valor. Sabemos que muchas veces los gráficos nos engañan. Así que bueno, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras considerando la base y la altura de cada uno de estos triángulos a ver cuál es ese resultado. ¿Te ayudó? En el primer triángulo tenemos que la base es 4 y que la altura es 2. Si aplicamos el teorema de Pitágoras me quedaría 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Me queda la raíz de 20 y vemos que el número es aproximadamente 4,47, 21, 35, 9, etc. En el segundo observamos que tenemos menos 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. Menos 5 al cuadrado da 25 más 1 al cuadrado que me da 1. Esto me va a dar la raíz de 26, que es 5,0990195. Pero si te fijas, nuestro ejercicio es negativo, la recta numérica es negativa, por lo tanto, este resultado, así como lo calculamos, le vamos a agregar el signo menos, ¿sí? Sabemos que las raíces pueden ser valores positivos o valores negativos. En el caso de la hipotenusa del triángulo va a ser siempre positiva, pero en este caso, como está ubicado sobre la recta real en el sector negativo, es decir, hacia la izquierda, el resultado, una vez que lo calculamos, le agregamos el signo menos. Bueno, y ahora te propongo volver al ejercicio inicial, donde vas a poder ver las respuestas del primer ejercicio del cual partimos toda esta explicación. Espero que te haya sido muy útil y nos vemos en la próxima.